Bien, vamos a agregar entonces un nuevo proyecto. En este caso va a ser ASP Netcore Web App con la arquitectura de modelo, vistas y controladores. Model View Controller. Bien, le damos un nombre. Yo le voy a colocar Web App y le damos siguiente. Bien, acá elegimos el framework, seguimos con la última versión, la .NET 6.0. En Authentication Type lo dejamos en None porque la autenticación la vamos a crear nosotros más adelante. Por tanto, queda tal cual está acá. ¿Bien? ¿La 6.0? Sí, 6.0. Crear. Bien, ahí me muestra un overview de mi aplicación, si quisiera publicarla, etcétera, etcétera, pero por el momento no. Bien, la vamos a analizar. De hecho, ya desde esta clase la API va a desaparecer. Bien, o sea, yo creo que en un push o en otro push la voy a eliminar con tal de que quede nuestro web app solito en nuestra solución. De todas formas, API empleados la podrán encontrar en las branch anteriores, de las clases anteriores. ¿Bien? En las branch futuras ya API desaparecerá y solamente quedará nuestra web app. ¿Bien? Bien, muchachos. Profe, Ujú. la autenticación de campo que lo ponemos None. ya. No queda tal cual ese campo. ¿Ok? Así que acá tenemos la estructura en el Solution Explorer. Tenemos la estructura de nuestro proyecto y es muy parecido a la API que estuvimos trabajando en las clases anteriores, ¿verdad? La estructura es muy similar. La diferencia, muchachos, es que acá aparece algo que la API no tiene, que es la interfaz gráfica, ¿verdad? La API simplemente trabaja mediante peticiones HTTP, por tanto no necesita de una interfaz gráfica para funcionar. En cambio, una aplicación web sí necesitamos de interfaz gráfica para funcionar, para cargar nuestros datos, para mostrar los datos, etcétera, etcétera. Ahora, una web app igual puede trabajar con una API, o sea, si nosotros quisiéramos podríamos hacer peticiones y mostrar esa data que capturábamos en la API, la podríamos mostrar sin ningún tipo de problema en nuestras vistas. Pero como ya conocemos vistas, o sea, no conocemos la API y nos interesa conocer ahora un sistema web creado en .NET, no vamos a funcionar así, sino que vamos a funcionar con nuestras propias dependencias. Ya, eso sí, seguiremos trabajando con Entity Framework para que lo tengamos claro. Así que vamos a tener que agregar los paquetes en las dependencias, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La diferencia acá, dígame. Profe, para hacer o sea, las dos tablas con una aplicación internet, ¿cómo se hace? ¿Cómo Eso las lo vimos, ¿no? dos tablas? Sí, pero con una relación. Sí, de hecho lo hicimos. Acá en la API creamos dos departamentos y usuario. Y un usuario pertenecía a un departamento, ¿verdad? ¿No? Si mal no recuerdo, no, empleado, perdón, empleado. Ya. Y acá está la, la clave foránea, básicamente. Ahí está formada. Se fijan que dentro de empleado tenemos la clave foránea a través de el ID, que es este de acá, le vamos a colocar un comentario, FK, y una propiedad de navegación. Esa composición de elementos, de propiedades, forman la clave foránea, la relación. ¿Ya? De todas formas, en el API Fluent igual se puede hacer a mano. ¿Ven? Igual se puede hacer a mano, pero esta es la forma automática. ¿Okay? Bien, volviendo a lo que nos compete, a la diferencia entre la solución de API y un sistema web es que acá aparece la www.root, que es nuestro directorio raíz de nuestra aplicación, en donde tenemos todos los archivos estáticos como los CSS, los JavaScript y en este caso la librería de Bootstrap, que es con la cual viene nuestra template. ¿Bien? Así que si quisiéramos agregar imágenes, por ejemplo,
para nuestras pantallas, para nuestras vistas, las podríamos crear aquí directamente en una carpeta image, ¿verdad? Acá, img, por ejemplo, y podríamos ahí dejar guardar imágenes, que de hecho lo vamos a hacer más adelante. Así que esa es la www.root, diferencia que API no tenía www.root, ¿ya? La primera diferencia. Y la segunda es la carpeta views, muchachos. La carpeta views tiene todas las vistas de nuestro sistema web. Bien. Es importante conocer cómo funciona el MVC. Ya sabemos que un controlador se encarga de la lógica de negocio, o sea, de toda la programación y de conectar el modelo con, en este caso, las vistas. El controlador es el que tiene la pega de manejar todo. Ya lo sabemos. El que tiene el código de C# es el controlador, ¿verdad? Ahora, las vistas, muchachos, también tienen la capacidad de tener código de C#, ¿vale? Por eso que la extensión de un archivo view en C# en .NET es CSHTML, ¿verdad? Al igual que en PHP la extensión era PHP y por ejemplo, en Java la extensión era JSP. En este caso es la extensión de un HTML de C# es CSHTML. Y la característica es bien parecida porque yo puedo colocar lenguaje o código C# dentro de esos HTML. De hecho, si yo me pongo a revisar aquí, si se fijan, esto es un HTML que tiene incrustado código de C#. Bien, el view import y el view start. Tienen el guión bajo porque son views compartidas, ¿okay? Aunque si quieren ustedes no lo pueden utilizar, pero cuando vean una view con un guión bajo es que generalmente es algo compartido. ¿Ya? Acá lo mismo, de hecho tenemos una carpeta shared que comparte views, ¿ya? Y tenemos por ahí un par de archivos HTML, ¿ya? Como la layout, que es importante la layout porque cada vista que nosotros creemos o generalmente hará uso de la layout. De hecho, la layout es como la master page, la página maestra, que se utiliza como plantilla para cualquier vista generada, ¿ya? Si nosotros vemos, la layout es la estructura HTML de mi página, ¿ya? Ahora, ¿por qué se utiliza una layout? Porque generalmente cuando yo hago un sistema web, más o menos utilizo la misma barra de navegación, el mismo footer, ¿verdad? Para todas las páginas. Entonces, para no estar creando en todas las vistas este mismo código, se utiliza lo que se conoce como layout, ¿vale? Y en las vistas lo único que va a hacer es renderizar en esta posición que está acá, ¿ya? Lo que genere la otra vista, ¿ok? Ahí en ese método que se dice render body es un método que renderiza el contenido de una vista en esa posición, ¿vale? Entonces, fíjense, si yo ejecuto este proyecto, va a funcionar. De hecho, trabaja con una plantilla ya de Bootstrap. La vamos a analizar. Ah, verdad, se me abrió el API. Acá vamos a seleccionar entonces nuestra web app. La ejecutamos. Me va a pedir el típico si deseo continuar o no. Ya, avanzado, y le coloco que acepto el riesgo y continúo. Se fijan que esto ya trabaja con una plantilla de Bootstrap, en donde yo ya puedo, es la base para mi proyecto. ¿Se fijan? Ahí tengo el home y un privacy, en donde tengo por ahí un par de código HTML. ¿Se fijan? La gracia de esto es que cuando yo genero una vista, por ejemplo, vamos a esa vista que está acá en home, que es el privacy, si se fijan, solamente tengo este código, ¿ya? Que es un título seteado en una variable. Por tanto, después yo puedo mostrar ese título en elementos HTML más abajo. Pero si se fijan, la vista de privacy es sumamente poco código. Es como que el .NET toma este código de acá y lo posiciona en este lugar donde está el render body. Por tanto, la vista privacy más o menos quedaría así, renderizada, así, si la estuviéramos mirando, ¿vale? Entonces, para no tener que hacer
esto hacia arriba en cada vista. Por ejemplo, yo tendría que colocar acá, si quisiera, la misma barra de navegación, tendría que colocar todo ese código, ¿verdad? Aquí arribita y lo mismo hacia abajo. Entonces, para no hacer eso, se utiliza el método renderBody y solamente renderizamos el contenido de la vista en la posición que está acá en renderBody. ¿Se fijan? Ahí está. Es así más o menos como funciona. Bien. Ahora, vamos a cerrar esto y vamos a ver el tema de cómo se conecta una vista con un controlador. Si se fijan, acá en controlador yo tengo un controlador que se llama Home Controller. ¿Vale? Esto es importante, muchachos, que lo entiendan porque es la navegación de la página. O sea, cómo el controller sabe a qué vista tiene que llamar. Bien, tengo un Home Controller y si se fijan en Views tengo una carpeta que se llama Home. ¿Vale? Eso no es casualidad, eso tiene que ser así. De hecho, si yo quisiera crear otro controlador, como lo hicimos en nuestra API, digo controller, añadir un controller, y por ejemplo, si ese controlador se llama, no sé, empleado controller, la carpeta en views, ¿cómo se tendría que llamar? Empleado, ¿verdad? Entonces eso va netamente relacionado entre el nombre del controlador y el nombre de la carpeta en views. Por tanto, las vistas que están acá en home son manejadas por el home controller. O sea, por cada controlador vamos a tener Una carpeta, exacto. Por cada controlador generado acá, se crea una carpeta nueva en view con el mismo nombre, pero sin la extensión controller. ¿Bien? Eso es sumamente importante para entender. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo sabe a cuál de las vistas redireccionar? Si se fijan, tengo acá un home, index y un privacy, y en el controller, si le hago doble clic, esto lo voy a borrar por el momento porque me molesta, y lo de abajo también. Entonces fíjense cómo dentro del controlador que tenemos acá, yo tengo dos action result que ya los vimos en la API, ¿verdad? Uno es index y el otro es privacy. Tampoco es casualidad, muchachos, que se llame index y privacy, al igual que las vistas que tenemos acá en el Solution Explorer. Index y privacy. No es casualidad. De hecho, de esa forma, el controlador sabe a cuál vista redireccionar. ¿Ok? Fíjense entonces acá yo tengo una pizarrita en donde tengo esa relación, ¿ok? Entre el método en el controlador redirecciona en este caso a index y se tienen que llamar tal cual. ¿Bien? Si yo tengo un método que se llama index, entonces dentro de la carpeta de ese controlador tengo que tener una vista que se llame index, ¿verdad? Lo mismo acá, si tengo un método, un action result que se llama privacy, en la carpeta también tengo una vista que se llama privacy. Eso está netamente relacionado, porque si yo cambio el nombre en el controlador, ¿vale? O sea, si yo le cambio el nombre acá, ¿a qué no me va a reclamar? Pero cuando yo redireccione a este resultado de una acción, no va a encontrar la vista que está tratando de retornar acá abajo, ¿verdad? Entonces tiene que coincidir el nombre. ¿Ya, muchachos? Y es así como funciona la navegación en una página web. Yo generalmente redirecciono al controlador a una acción y la acción me redirecciona a la vista. ¿Vale? Veamos la layout, cómo hace. Si se fijan en la layout, yo tengo ya un par de enlaces, un par de menús que me llevan, uno al index y el otro me lleva al privacy, ¿verdad? Generalmente en HTML esto me queda así. No se me está notando acá un poco el color. Voy a cambiar el tema. Dame un segundo. Porque el tema no me permite... Hay algo acá raro.
Bien, entonces, ahora sí, con los colores ya más claros que nos ayudan bastante. Fíjense, acá encontramos la navbar, bien, la barra de navegación. Y acá encontramos los dos elementos que podemos navegar ahora, que son el home y el privacy, ¿verdad? Normalmente en HTML, muchachos, la navegación se haría con un href, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo diría href, acá está el href, tanto. Acá en .NET la navegación no tiene el href. Bueno, lo puedo utilizar si quiero, pero generalmente la solución para la navegación es otra, ¿ya? El área aquí, el ASP área, ASP controller y ASP action indican hacia dónde navegamos. Como no estamos trabajando con área viene siendo algo por sobre el controlador. Yo puedo dividir mi proyecto en áreas, ¿ya? Pero en este caso la estructura más alta que tengo es el controller, así que el área simplemente lo elimino. ¿Bien? Porque por el momento no cumple ninguna función, solo me enreda un poquitito. ¿Ya? Entonces, en vez de utilizar en un href, nosotros utilizamos etiquetas que se llaman tag helper. De hecho, ahí me dice tag helper. ¿Se fijan? Que son tags o atributos especiales de .NET que indican primero en un indican hacia qué controller estoy navegando y segundo, hacia qué acción estoy navegando. ¿Se fijan? Entonces ya no utilizo el típico href que tiene un sino que utilizo estos dos atributos, una para saber a qué controller y dos a qué acción. ¿Ok? Si se fijan, esta index me lleva entonces a la acción que tengo en el controlador que se llama index, ¿verdad? Si yo cambio el nombre acá o me queda mal escrito, este index, por ejemplo, si le coloco un error de tipeo, esa acción o este link no va a funcionar, porque básicamente esa acción no existe, ¿verdad? Lo mismo con el controller, si yo coloco otro controlador, mal escrito o mal tipeado, también este enlace no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese controlador no existe. Bien, así que esto tiene que quedar bien tipeado, muchachos. Nombre de controlador, segundo nombre de acción. Bien, y es así como se conecta el controller con una vista. ¿Ya? Así es como funciona el MVC. En este caso, siempre redireccionamos a controller y es controller quien se encarga de enviarme a la petición que estoy solicitando, index o privacy. ¿Se entiende? Supongamos que yo ahora en mi home creo una nueva vista. Mira, vamos a crear una nueva vista. Vamos a ir a home, vamos a añadir y aquí el primer elemento me dice al tiro una view o una vista. ¿Ya? Yo voy a crear una Razor View, que es como se llama la tecnología de páginas de Microsoft, Razor, ¿ya? Empty. Ese es el CSS HTML, el Razor View. ¿Okay? Y le presiono añadir y supongamos que quiero añadir una página de contacto. Entonces yo digo contact, por ejemplo, y la agrego. Fíjense entonces cómo en mi carpeta home ahora aparece una página, una vista contact, ¿verdad? ¿Cierto? Apareció una página contact. Y aquí tengo el código, no tengo nada, ¿verdad? Los arroba, muchachos, los arroba es como cuando yo coloco un scriptlet de C#. Por ejemplo, yo podría colocar acá una variable, podría decir string name es igual, por ejemplo, a programa avanzada. Si se fijan, esto es código C#, ¿verdad? Y afuera de esos corchetes yo podría escribir HTML. Entonces puedo decir crear un H1, que es una etiqueta de título de HTML, ¿verdad? Y podría decir
contacto. Bien, y aquí podría colocar un H3, por ejemplo. Podría decir bienvenido al sistema, y aquí podría colocar una etiqueta strong. Esto ya es HTML puro y podría decir @name. ¿Se fijan? Hago uso entonces de la variable que declaré acá arriba. ¿Verdad? Entonces, se fijan cómo en una Razor Page yo puedo tener código C#, el de toda la vida, combinado con HTML. Ahora, yo simplemente generé la vista acá, ¿verdad? Todavía no puedo navegar hacia ella. Una, porque no tengo ningún enlace que me lleve a esa vista, ¿verdad? ¿Dónde yo creo los enlaces? Generalmente en la layout, ¿verdad? Porque acá está la barra de navegación. De hecho, en la layout yo puedo entonces crear otro li, ¿ven? Otro li que me redireccione al controlador home, ¿ven? Y a una acción que todavía no he creado, pero que vamos a crear en breve, que se va a llamar, por ejemplo, contact, y acá va a decir contact, ¿verdad? Entonces fíjense cómo continúo trabajando con el home controller. En este caso cambié la acción a una acción que todavía no existe, que se llama contact, o que se va a llamar contact, y el texto del HTML me va a mostrar contact, ¿verdad? Entonces ya no tengo dos enlaces, sino que ahora tengo 3 enlaces. ¿Bien? 3 enlaces. El del home, el del privacy y el del contact. ¿Bien? Ahora simplemente me faltaría crear la acción que me redireccione a la vista contact. ¿Y cómo la creo? Muy fácil. Simplemente me voy al home controller y creo un public action result, ¿verdad? Que se llame tal cual se llama la vista, ¿verdad? En este caso se llama contact, por tanto yo voy a decir return view. ¿Vale? ¿Siempre se retorna view? Sí, casi siempre cuando estamos trabajando con una vista, pero de repente hay métodos que no trabajan con una vista y que quizás redireccionan una vista. Por ejemplo, cuando yo cierro sesión, yo voy a cerrar la sesión y no voy a ir, o generalmente puedo ir a una confirmación de cierre de sesión o redireccionarme para afuera o que me bote para afuera, ¿verdad? En ese caso yo también puedo retornar acá, crear un método, por ejemplo, podría decir public redirect to action result, ¿vale? En este caso este método le voy a llamar, por ejemplo, login out, ¿vale? Cerrar sesión. ¿Ok? Y acá yo no retornaría view, ¿vale? No retornaría view porque eso no es una redirección, ¿verdad? En este caso yo retornaría a una acción. De hecho su nombre me lo dice, redirect to action result, una redirección, ¿verdad? Entonces yo no puedo retornar view. ¿Qué retorno? Un redirect to action result, ¿ya? Redirect to action puede ser, y aquí puedo colocar dentro de comillas o simplemente puedo decir name of y colocar el nombre del método al que puedo redireccionar, que por ejemplo puede ser el home. Bien, esa es una forma.
to action name of, ¿qué me dice? To action result. ¿Por qué me da error? Existe. Gracias, Mario. Index, ¿verdad? Y acá es redirect to action más. Ahí está. Ahí sí. ¿Se fijan? Ahora, yo puedo colocar esto prácticamente igual. Podría ser otra redirección, pero solo va a funcionar una. Hay que tenerlo súper claro. Pero para que vean que no tan solo se puede hacer con el name of, sino que también yo lo puedo colocar redirect to action. Acá podría colocar la acción, que sería, este lo vamos a comentar, redirect to action index, y podría, por ejemplo, colocar el controlador que sería, no sé, home. Ya, si es que necesito irme a otro controlador. ¿Por qué? Porque si especifico index, va a tratar de redireccionar hasta acá, ¿verdad? Pero ponte tú que yo necesito ir a otro controller. Entonces especifico acción, controller, ¿verdad? Pero es más o menos lo mismo de arriba. La diferencia es que esto, si está malo, no me va a dar error, porque si yo escribo acá no me da error, ¿verdad? En cambio, el de arriba, como recién, si yo escribo una acción que no existe, da error y no me deja continuar. Entonces la primera opción es como irse a la segura, y la segunda opción es como que el programador sabe los nombres de a dónde está redireccionando, ¿vale? Pero ambos casos son iguales. ¿Ya? Hay varias formas de redireccionar, no es tan solo eso. ¿Ya? Ya, muchachos, entonces si se fijan, no siempre trabajamos con Action Result, sino que también podemos trabajar con otro tipo de retorno, porque esto es lo que retorna el método, ¿cierto? Esto que está acá, este es el tipo de retorno del método. View es un Action Result. Bien, redirect to action es un tipo de redirect to action result. Bien, entonces ya tenemos contact, tenemos el método, tenemos el return, tenemos el enlace y tenemos la vista. Por tanto, si yo ejecuto ahora este sistema, debería redireccionarme en contact a la vista que acabamos de crear. ¿Se fijan? Al final en la vista, muchachos, lo único que hicimos fue crear esto. Lo demás, la navegación y el footer, ¿viene de dónde? De la layout, ¿vale? Por tanto, cualquier modificación que yo quiera hacerle a mi página master, la hago en la layout, ¿ok? Si quiero crear, por ejemplo, colocar iconos, ¿ya? Tendría que colocar, por ejemplo, ir a awesome icon CDN, por ejemplo, ir a buscar el CDN de esta librería de iconos, la copio y la dejo ¿dónde? En mi layout, ¿verdad? Aquí arribita, si se fijan acá están los enlaces. Entonces esta yo le podría pegar acá y le puedo dar un comentario si quiero. Podría decir ahí awesome icons CDN, por ejemplo. Entonces yo en mi paginita, ahora en contact, podría colocar un icono, por ejemplo un i, con la clase, por ejemplo creo que es solid, no sé, trash puede ser, ya no estoy seguro. Bueno, si no lo buscamos, no. Si el tema es, lo podemos buscar acá en awesome icons, y puedo ir a la librería y aquí buscar, no sé, un profile, sí, o trash, un basura, un trash, ahí hay un trash, ahí está. Entonces me voy acá y cambio el icono. Exacto.
Ejecuto acá. Entonces se fijan que el cambio lo hice en la layout y el icono lo estoy usando en la vista. Y ahí está Perfectamente, por ahí. el basurero. ¿Cómo? ¿En qué parte de la página? ¿El i? ¿De la referencia? ¿Cuál? ¿El enlace o el icono? El enlace. En CDN. Awesome Icons. CDN. La escribe el primer resultado en Google, te tira a esta página. Ya más o menos conociendo cómo funciona la navegación, las vistas pueden trabajar con lo que les decía, con el model. Entonces yo generalmente aquí voy a decir @model, ¿ok? Y voy a colocar, supongamos que esta vista trabaja con una lista de strings. ¿Ok? Supongamos que el modelo trabaja con una lista de string, el contacto. Bien, supongamos que ahora yo ejecuto mi proyecto, voy a contact, ¿ok? No pasa nada, ¿verdad? Pero supongamos que yo quiero representar información. Ahora, en vez de este name que está hardcodeado acá, yo supongamos que el name viene en la lista. Entonces yo podría hacer aquí, voy a sacar esto. Bien, y podría decir, no sé, hacer un for each. Podría decir @for each. Aquí colocaría var item in, en este caso, model, por ejemplo. ¿Ya? Y por cada elemento yo aquí afuera podría generar un UL y generar un ítem por cada elemento que venga en la lista. Entonces yo podría aquí colocar li, ¿verdad? Y podría colocar @ítem. ¿Ven? Fíjense, cuando es un bloque de código yo digo arroba y abro llaves, y cuando lo quiero hacer en una sola línea digo arroba y el elemento. ¿Ven? Pero ¿qué te puedes tener el modelo para Java? Bien, probemos. Fíjense, voy a ejecutar nuevamente. Voy a contact y error. ¿Por qué? Porque model está nulo, ¿verdad? Básicamente, muchachos, cuando nosotros seteamos un modelo, lo que estamos diciendo es que esta vista va a trabajar con ese model, con esa lista. Por tanto, si yo no la proporciono, voy a obtener un error como el de recién. Supongamos que este icono lo vamos a colocar aquí en cada ítem al final. Vamos a colocar una etiqueta A, ¿vale? Y el icono dentro de la, ¿ya? Para que quede más mejor. Creamos una, dentro del i creamos una y creamos un icono. ¿Ya? Ahora, si yo ejecuto esto, muchachos, se va a caer. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo
En la programación estoy especificando que esta vista trabaja con una lista de string. La necesita para poder desplegar esta información. Por tanto, así, tal cual está hecho esto, yo no la estoy proporcionando, ¿verdad? No le estoy diciendo, oye, toma, acá está tu lista de string, ya, haz lo que quieras con ella. ¿Bien? ¿Dónde tengo que hacer eso? En el controller. El controller, acá en contact, debe proporcionar al momento de retornar la lista de string. Entonces yo podría decir list var o no, la list de string, una list de strings, ok, podría decir aquí contactos igual new list de string, ¿vale? Y podría añadir los elementos, aquí punto y coma, y aquí podría añadirle, no sé, un hola, o por ejemplo podría ser WhatsApp, dos puntos aquí más 569, ay, blocknum, WhatsApp más 569, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Podría decir después correo, dos puntos, sistema arroba inacap.cl. Bien, podría decir dirección Curicó CL. Y ahí podría ir proporcionando más datos, o menos, o más. ¿Ok? Lo importante primero es crear la lista, ¿ya? Y una vez que está creada, proporcionársela a la vista que la necesita para trabajar. Entonces yo esa variable contactos la proporciono dentro del view. ¿Se fijan? Entonces digo return view y toma, ahí va tu lista de strings, trabaja con ella. Represéntala en el HTML como a ti se te antoje. ¿Se cae? ¿Vamos? ¿Vamos a probar? La idea es que ahora contact represente cada uno de los elementos que fueron proporcionados en el modelo. ¿Se fijan entonces, muchachos, cómo esa vista ahora trabaja con un model? ¿Ok? Siempre las vistas, bueno, la mayoría de vistas que trabajan con datos van a trabajar con un model. Por tanto, al momento de retornar a esa vista, yo debo proporcionarle lo que necesita. En este caso, una lista de strings, porque eso es lo que yo dije que el modelo necesitaba. ¿Verdad? ¿Bien? Ahora, después esa lista no la vamos a sacar, no la vamos a hardcodear ahí, sino que generalmente va a venir de algún base de datos, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos decir context.empleado, ¿verdad? .toList y pasarle, en vez de una lista de string, una lista de empleados y que la vista la represente, ¿verdad? Ahora, Mario me preguntaba, ¿puede trabajar con dos modelos? No. Lamentablemente yo no puedo pasar varios modelos, siempre trabaja con uno. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la solución si yo tuviese que trabajar en una vista, por ejemplo, con una lista de strings y además, no sé, con otro dato? Supongamos que con una lista de strings y después con una lista de, no sé, de enteros.
¿Cuál sería la solución? ¿Ya? La solución es muy simple. ¿Se acuerdan del DTO en una API? Ya, pues en este caso no se llaman DTO, se llaman ViewModel, ¿vale? Entonces, la solución es tan simple como crear en un ViewModel. De hecho, vamos a crear acá la carpeta ViewModels para que queden ahí los ViewModels, New Folder, ViewModel, ¿ok? Y dentro de esa carpeta añadimos una clase, ¿verdad? Añadimos una clase y en este caso le vamos a colocar contact view model. Es una clase común y corriente, no tiene ni una herencia, nada, simplemente es una clase, ¿verdad? Dentro de la carpeta view model. Bien, ahora, en este ViewModel, que es una clase, un modelo hecho a la medida de una vista, así como el DTO era hecho a la medida de una petición, en este caso el ViewModel es una clase hecha a la medida de la vista. Irían esos varios modelos que, por ejemplo, yo necesito como propiedades. Por ejemplo, una lista de string, ¿verdad? Que se llamaba, por ejemplo, contactos. Bien, y aquí le puedo colocar, para que no me moleste, el signo de pregunta para que quede nulable. Bien, y podría crear la otra propiedad. Supongamos que necesita trabajar además con un dato, no sé, una lista de enteros de int y podríamos decir números. Bien, dos propiedades, ¿verdad? Nada del otro mundo, una clase con dos propiedades. Entonces tenemos que hacer una adaptación. Una vez que tenemos la clase, muchachos, tenemos que generar una adaptación, porque normalmente mi controlador retornaba simplemente la lista de string, ¿verdad? Ahora yo tengo que crear la lista de ints, ¿vale? Que se va a llamar, por ejemplo, números. Y va a ser int. Aquí puedo pasar un 1, un 2 y un 3. ¿Vale? Dos modelos. Es lo mismo que después esto yo lo puedo cambiar por personas y empleados, por un usuario y una otra tabla de la base de datos, o varias tablas o varios datos, ¿verdad? Pero varias cosas. Ahora, fíjense que acá en la view yo no puedo decir ya retorna contactos y también retorna los números. Eso está completamente malo. ¿Ok? Porque la vista solamente me acepta una de las dos, o contactos o números, ¿verdad? Entonces yo no puedo retornarlo así. ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Crear entonces una variable del tipo ViewModel que se llama contacto o contact ViewModel, ¿verdad? Que es la clase que creamos acá. La voy a importar porque está en otra carpeta diferente a la de controlador y la creo entonces ahí contact ViewModel igual new contact ViewModel. ¿Bien? Una vez que ya tengo las dos listas con datos, ya las tengo creadas, simplemente me faltaría, por ejemplo, añadirlas a esa variable contact ViewModel punto números igual números y contact ViewModel punto contactos igual contactos. Y al final lo que retorno a la vista es ese ViewModel, contact ViewModel, ¿verdad? Y ahí ya solucionamos el problema de que podemos simplemente trabajar con un model. ¿Ven? Ahí agrupamos en una clase los elementos que
necesitamos? ¿Qué pasa? Que todavía no va a funcionar. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que todavía no funciona? Porque ahora model no es una lista, Claro, porque la vista contact, está esperando un modelo, una lista de string, ¿verdad? Entonces, básicamente acá tenemos que cambiar esa lista de string a un contact view model, que tampoco va a reconocer, ¿cierto? Hay que importarlo, pero yo lo importo acá, mira. Hay una que se llama view imports, ahí, y acá yo puedo decir @usingweb.viewModels, ¿verdad? En el view imports. Para eso es este viewImports.cshtml, ¿cierto? Entonces lo importo ahí y ya acá en contact ya me lo reconoce. ¿Sí o no? Ahí estamos. ¿se puede volver al importe? Ya vos, muchachos, que el video queda todo cortado. Por eso no me gusta grabar. Queda con muchas pausas, por eso generalmente no grabo. ¿Sí? Ya, si yo hago el import en el view imports, acá en la vista contact ya lo reconoce, ¿se fijan? Entonces no tengo que colocar los importes acá. ¿Ya? Ahora, se pifió el for each, porque el for each recorría este model, antes era una lista de string y ahora es un contact view model, ¿verdad? ¿Dónde está la lista de string? Model.contactos. Y eso es todo. ¿Se fijan entonces cómo ahora yo sigo funcionando con la misma vista, pero ya con un modelo diferente? ¿Profe? Ujú. Podría ser ahí, en ese caso, para separar aquí los dos listas con arroba llave y generar las dos arrays por separado. Sí, exacto. Acá yo podría generar un for each en cualquier parte de mi HTML y generar los números. ¿Ya? Bien, probemos ahora, ejecutamos. Y si bien cambiamos el modelo, el comportamiento es el mismo, por tanto, no debería haber ninguna diferencia. Claramente la lista de números todavía no la estamos utilizando, ¿cierto? Pero si no la utiliza no importa, lo importante es que vaya en el elemento.